Acabamos de terminar con el presidente de la República una reunión con el cuerpo diplomático en pleno, una reunión extremadamente positiva donde dimos a conocer la situación que vive el país y que es importante que sea conocimiento de la comunidad internacional. Pero en todo caso, gracias por su presencia, estoy a sus enteras órdenes. Por favor, la primera pregunta del universo sobre la plaza. Queridos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en vivo y en directo, señor ministro, a nivel nacional. Cuéntenos cómo van a ustedes gobernar durante este periodo cuando se llamen elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles serían las primeras propuestas de decretos que se van a enviar para poder empezar a gobernar en este periodo tras la muerte de Cruzado? Gracias. Como se anunció, el primer decreto ley de urgencia económica ha sido remitido para su dictamen correspondiente a la Corte Constitucional, de conformidad con el mismo artículo 148 de la Constitución, y se refiere al tema tributario, al tema del impuesto a la renta, al tema de las deducciones que se habían presentado en días anteriores a la Asamblea Nacional. Ahora corresponde que la Corte dé su dictamen. Esperemos que lo dé en el menor tiempo posible para que pueda ser aplicado inmediatamente, porque tiene que ver con deducciones, una gran mejora, fundamentalmente a la clase media en relación de dependencia, tanto pública como privada. Ese es un primer acto, creo que será muy importante y que se podrá demostrar la eficacia, la efectividad de esta decisión de gobierno. A continuación, Karina, por favor, para que nos apoye con la aquí, ministro, buenas tardes. ¿Cómo está? Estoy revisando sobre estas preguntas. La primera, una previa, por favor, ¿por qué el gobierno decidió inclinarse ya con la muerte cruzada? Se había anunciado que daban con los votos para no ser para que no sea desierto. ¿Acaso el presidente reconoció que no iba a poder gobernar en el futuro? ¿Qué pasó? Bueno, la decisión del presidente de la República, que le faculta el artículo 148 de la Constitución, obedece a una razón de Estado. ¿Cuál es la base? El sentido de oportunidad y conveniencia. Puede ser aplicado debidamente motivado en cualquier momento. Si ustedes revisan el decreto y la explicación del presidente, el país vive una grave crisis también política, por supuesto, sin perjuicio de lo que ha sido ese malhadado proceso de juicio político por las pretensiones de sectores que ejercen una oposición irracional que lastimosamente ha unido al país en intereses inconfesables que a la mayoría de la población no le interesa. Así que esa valoración, esa razón de ser, lo que se denomina ese acto de gobierno, el presidente lo meditó profundamente y ha tomado esa decisión absolutamente amparada en la Constitución y que conlleva algo más. No hemos gustado utilizar el término coloquial, es disolución de la Asamblea y anticipar las elecciones presidenciales y legislativas en un procedimiento que está reglado con tiempos definidos para que sea el mismo pueblo ecuatoriano que tenga la posibilidad de determinar cuál es la solución a esta crisis política. Lo referente al juicio, ayer se cumplió algo que para nosotros siempre fue importante, que pese a las críticas, pese a las violaciones al debido proceso, pese a que no había fundamento alguno, el presidente de la República acuda al seno de la Asamblea Nacional y se dirija básicamente al país, a los ecuatorianos, para decirle cuál es su posición, cuál es su verdad, por qué no existe peculado alguno. La decisión final obedece a su sentido de oportunidad y discrecionalidad, que ha estado debidamente motivado en el decreto y en la exposición que hizo ahora. Por favor, Mario González de Primicias, una sola pregunta por medio. Ministro, buenas tardes. Se ha enviado ya el primer decreto ley, que es la reforma tributaria que inicialmente se había enviado ya a la Asamblea. Algunos ministros hablaban de, por ejemplo, una reforma laboral vía decreto. ¿Se tiene una lista de prioridades de cuáles leyes, qué temas al menos se abordarán en estos decretos leyes?
con una precisión, valga su excelente pregunta. La Constitución, no el gobierno, determina que los decretos leyes a ser revisados por la Corte solo son decretos leyes de urgencia económica, es decir, se tienen que delimitar, circunscribir a esa materia. Se está por presentar otros proyectos más, pero siempre en esa línea. No puede ser de cualquier tipo de legislación. Tienen que estar limitados al tema de carácter económico urgente tributario. Por primera vez. Laboral. Solo la Corte puede dar dictamen, y el artículo 148, a proyectos de decretos leyes que tengan que ver con urgencias económicas. Por poner un ejemplo, no podríamos presentar un proyecto de reformas penales durante este periodo que dura el ejercicio hasta que haya elecciones y venga el nuevo régimen. Por favor, Andrea Orbe de Ecuador TV. Quisiera insistirle, ministro, muy buenas tardes. Quisiera insistirle entonces, reforma laboral, nos había comentado esta mañana el ministro de Trabajo que se podría entonces estar presentando. ¿Cuántos proyectos se presentarían de parte del gobierno nacional para la revisión de la Corte? Gracias por su pregunta. Como manifesté hace unos segundos, los únicos decretos leyes que pueden ser expedidos y por tanto ser revisados por la Corte Constitucional tienen que ver a materia económica urgente. Es decir, todo lo demás queda excluido. En esa materia, en los próximos días se van a presentar otros proyectos de decreto ley importantes para el desarrollo económico. ¿Cuáles serían, ministro? Oportunamente serán dados a conocer. Pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del momento, a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema económico, que es lo que limita la Corte Constitucional en este periodo. ¿Cuántos más o menos, ministro? Perdón. En los próximos. En lo mismo, encantado te respondo, oportunamente se dará a conocer, así como hoy día se dio a conocer como primer acto en este sentido de gobierno bajo este régimen el tema económico tributario que fue presentado días anteriores a la Asamblea Nacional. Por favor, Fernando Corral de Telegram. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sin la Asamblea Nacional, ¿qué va a pasar con temas importantes como, por ejemplo, el acuerdo con China? Se supone que la Asamblea Nacional era la que debía avalar este acuerdo. ¿Cuál es el procedimiento en este momento? Una de las grandes decisiones que ha habido que favorece al Ecuador entero fue la semana pasada la suscripción del acuerdo con China, el TLC, Tratado de Comercio con China. Según la Constitución, eso solo puede ser ratificado por la Asamblea Nacional. Ergo, durante este periodo determinado en el tiempo, 5 o 6 meses, eso no podrá ser posible. Es decir, no hay acuerdo en este momento. No hay acuerdo avalado. Vigencia, efectivamente, cuando son ratificados por la Asamblea Nacional. No podrán ser ratificados durante este pequeño, corto periodo de tiempo. Lo importante es que ya se suscribió y que fue un gran avance. Y estoy seguro, no sé si con la actual, no sé hasta qué punto ese sectarismo lo hubiera hecho posible, pero estoy seguro que la próxima Asamblea Nacional definitivamente votará mayoritariamente y ojalá de forma unánime por algo que favorece al país y que no tiene distingo ideológico de ningún tipo. Eso es algo provechoso para el Ecuador. Por favor, María Fernanda Rivera, CFM Mundo. Ministro, buenas tardes. El Partido Social Cristiano y Pachacuti han anunciado que presentarán demandas de inconstitucionalidad. En caso de que la Corte Constitucional acepte, ¿cuál será el actual? Primero, en el marco general, vivimos un Estado de Derecho, vivimos un régimen democrático, así que cualquier persona, cualquier grupo político o social tiene pleno derecho a presentar cualquier reclamo, a presentar cualquier impugnación, en este caso, ante la Corte Constitucional, una acción de inconstitucionalidad. Eso jamás podrá estar mal. Será la Corte Constitucional la que determine su constitucionalidad o no. Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo actuará el gobierno? Bueno, eso es una especulación, no me puedo adelantar a un hecho incierto. El hecho es que ahorita el decreto está plenamente vigente, ha sido ejecutado y está en vigencia. Francisco Garcés de Coavisa, por favor. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quisiera preguntarle de la reunión con el cuerpo diplomático. Entendemos que este es un proyecto importante en la medida del respaldo internacional
que debe tener el gobierno ante una circunstancia política como la que se vive en el país? ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional? ¿Cuál es el compromiso que se ha logrado en esta reunión que pasará en los próximos días? Estuvo todo el cuerpo diplomático presente. Imagino que en los próximos minutos, en este momento, se va a dar la constancia gráfica y la nota acerca de esa productiva reunión. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no de los gobiernos. Eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución y que está al arbitrio y a juicio del jefe de Estado. Eso lo prescribe el artículo 148 y ese fue el criterio unánime del cuerpo diplomático. Es una medida amparada en la Constitución de la República, por tanto tiene que ser respetuoso, como no puede ser de otra manera, del orden jurídico interno y que las relaciones entre los países, fundamentalmente comerciales, se mantienen más vigentes que nunca. Por favor, Cristina Vera, de Agencia Reuters. Enrique, con ministro de Por favor, Giancarlo de la Hora. Ministro, muy buenas. Mire, luego de la reunión con el presidente. algunos analistas dicen que ustedes están trayendo con este correído, que hay un riesgo enorme de que Fujimori va a ganar en las próximas elecciones. ¿Qué le responde a estas personas? Eso se determina a través del voto, no mediante acciones de gobierno. Roger Vélez, del Comercio. Ministro, buenos días. ¿Qué va a pasar si es que se activan movilizaciones? ¿El gobierno ha contemplado ese escenario y los ministros van a continuar en el cargo que viene ahora? Las movilizaciones, como las protestas, son parte de un régimen democrático. No hay por qué sorprenderse de aquello. Todos los ciudadanos tienen derecho a hacer prevalecer sus opiniones, a manifestarse, inclusive a no estar de acuerdo con las decisiones del poder público. Eso es normal. Esa es la democracia. Otra cosa será que haya o pretendan que existan medidas de hecho contra la institucionalidad del país. Y el remedio para eso está en la misma ley y también en el criterio que ha sido manifestado en la mañana de hoy por parte de los miembros de la fuerza pública. Pero eso es lo de hecho. El camuflaje para el vandalismo, el caos y la anarquía que les gusta a algunos, pero protestar, movilizarse, eso es lo más normal en una democracia. En cuanto al gabinete de ministros, ¿ustedes van a continuar en el cargo o se reorganizan? Nuestras posiciones siempre están en mera disposición del presidente de la República. Nosotros somos funcionarios de libre emoción en términos jurídicos y fusibles en términos políticos. ¿Pero tras esta medida han sido ratificados? La medida tiene pocas horas de vigencia. Ha habido un gabinete en la mañana de hoy donde se han dado los detalles al respecto, donde se tiene que poner toda la acción, toda la fuerza, volcar toda la fuerza del Estado hacia las metas que tiene el gobierno y por tanto los intereses de los ecuatorianos, que fue antes de la reunión con el cuerpo diplomático. En las próximas horas, próximos días, se podrá determinar permanencia o no, que se podían dar con o sin el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones generales anticipadas. Yalilé Loaiza, de CDS Satelital, por favor. Igual. Señor ministro, la comunidad internacional tiene el ojo puesto en Ecuador luego de esta decisión del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué no debería haber una preocupación de que en Ecuador se instale un régimen autoritario de acuerdo a lo que nuestra Constitución dice? Bueno, siempre hay una preocupación de que las autocracias se apoderen de la república. El gran debate en el mundo ahora no es de izquierdas y derechas, sino entre autócratas y demócratas. Y eso debe ser preocupación de nosotros y la comunidad internacional. Pero eso no tiene nada que ver con la expedición de un decreto amparado en el artículo 148 de la Constitución de disolución de la Asamblea Nacional y de convocatoria de elecciones anticipadas. De ahí, en el mundo de los demócratas y la preocupación de los autócratas de frente o camuflados, es una preocupación permanente, válida y que yo me sumo a ello. Para finalizar, Freddy Paredes, de Radio Única, por favor. Señor ministro, buenas tardes. A criterio del gobierno, ¿consideran que es irreversible esta decisión adoptada por el presidente de la República en base al 148 de la Constitución y tomando en cuenta también la posibilidad legal de una demanda de inconstitucionalidad, como ya lo han anticipado algunos sectores políticos y sociales? Y esto le consulto porque en menos de 7 días el Consejo Nacional Electoral
tendrá que convocar a elecciones. En ese caso, convocadas las elecciones, así acepte la Corte Constitucional esta demanda, pues ya no cabría. Lo que considera el gobierno, Freddy, es que la medida está totalmente amparada en el marco jurídico, está amparada en la Constitución, está protegida por nuestra institucionalidad, por nuestro ordenamiento jurídico. Que mañana se presenten recursos, que se presenten demandas, es un tema que debe ser canalizado y procesado por la misma institucionalidad del país, donde existe separación de poderes, donde la Corte Constitucional no es dependiente del gobierno, donde uno, así no esté de acuerdo con sus fallos, debe respetar, porque eso es vivir en un Estado de Derecho. Y sí, como bien ha citado, hasta 7 días, es decir, pueden hacerlo hoy día, mañana, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones, y lo lógico sería que los distintos actores políticos ciudadanos estén presentando sus propuestas, inscribiéndose, me explico, candidatizándose para demostrar que sus alternativas son mejores que las existentes. Esa es la lucha, evidentemente democrática, postularse para las elecciones, el choque de ideas. Así que bienvenidos a eso ahí, el gobierno como tal respeta esa situación. Por eso, ministro, ¿considera irreversible en base de la temporalidad estrecha que existe esta decisión que tomó el considero presidente? que el artículo es bastante claro. Ustedes pueden tener un criterio, yo también, pero si uno revisa el artículo, lo que la Corte y mi criterio podría revisar, porque todo tiene control, no hay acto de poder público que no sea inescrutable, es ¿qué pasa si yo hubiera decretado, el gobierno hubiera decretado que no convoca al CNE para las elecciones? Ahí sí hay una formalidad de carácter legal, pero la capacidad de determinar que es una grave crisis política, si uno revisa textualmente el artículo 148, es ¿a juicio de quién? En este caso, a juicio de quien ostente la jefatura de Estado. Otra persona, cualquier otro ciudadano, respetabiliza o puede tener un criterio al contrario. Ese artículo le da la discrecionalidad que a juicio del jefe de Estado lo hace. Así como también el artículo 130 de la Constitución, que es el que produce balance, el contrapeso de poder, le da también a juicio de la Asamblea determinar que es una grave crisis política, conmoción interna, como de suyo, pese a que el gobierno no estaba de acuerdo. El año pasado se le aplicaron, en un año 2022, sin dictamen de la Corte. Y así son las reglas del juego democrático, donde todos, sin excepción, nos sujetamos a la norma. Les agradecemos por venir. Una pregunta, ministro. Carlos quería... Sí, por favor. Ahí te digo. Gracias, ministro. El Consejo de Participación Ciudadana esta mañana reunido ha dicho que van a tomar las competencias de fiscalización que tenía la Asamblea, de fiscalización de los actos del gobierno durante este tiempo que dura la vigencia de la muerte cruzada. La pregunta es si el gobierno ha pensado políticamente qué hacer con el actual Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una evidente mayoría correísta. Gracias, Manu. Vamos a lo conceptual primero. Yo saludo que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana hable de algo que no sea no designar autoridades. Porque en el imaginario colectivo, desde que vino esta institución, que yo sí, usted conoce muy duro, pero ahora está claro que 2 veces el Congreso ha ratificado, el pueblo también. Casi nadie se acuerda que sus 2 otras misiones fundamentales es controlar la corrupción, luchar contra la corrupción, hacer una especie de fiscalización, sí, de los actos de los poderes públicos y fomentar la participación social. Lastimosamente en los últimos años, y más énfasis, me acuerdo cuando estuve en la institución del famoso curatuario, por lo único que se conoce del Consejo y sus manoseos es en el toma y daca de la asignación de autoridades. Así que si el nuevo Consejo considera que puede activar una de sus 3 competencias y hacer control social, hacer control, lo que no puede hacer es atribuirse la facultad del artículo 131 de la Constitución, que es fiscalizar y destituir a ministros de Estado. No puede subrogar a la Asamblea Nacional, pero se tiene que fiscalizar, controlar al Ejecutivo, a todas las entidades de los gobiernos. Eso es lo normal, está en la Constitución y no hay por qué sorprenderse. Al revés, los saludos, ¿verdad? Que todo el mundo puede ver ese comunicado para que sepa que el Consejo hace algo más que pelearse a dentelladas para ver a quién ponen en los organismos de control. Ministro, ¿el presidente buscará la reelección? En su momento debido,
el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no es candidato. Pero eso no es lo de fondo. Lo de fondo hoy es que en una decisión de Estado, en un acto de gobierno, el presidente de la República, con lo que conlleva, porque parecería que esto solamente contra la Asamblea, él también ha recortado su periodo para el cual fue elegido, en aras de la paz, de la tranquilidad, en aras de la vigencia de los principios y los valores democráticos. Inmediatamente, elección general. Ministro, ¿por qué no esperaron a que se dé la votación del juicio político? Ustedes aseguraron que no se tenían los votos para que el presidente sea destituido. ¿Por qué mandar muerte cruzada? Yo he sido bastante claro al respecto constantemente en todos los medios de comunicación. Yo nunca he hablado de votos. Yo fui parlamentario y los votos siempre se cuentan al final. ¿No? He visto unas últimas fórmulas de pitonizas que ven los votos hacia antes. Yo esa fórmula no la conozco. El día de ayer el presidente de la República cumplió su deber legal ante la Asamblea y moral ante el pueblo ecuatoriano de acudir y dar a conocer su verdad. Si las percepciones son si había o no había los votos, eso era propio de ese malhadado, improcedente, infundado juicio político donde valga la aclaración por enésima vez. Ni una sola prueba. Jamás pudieron comprobar el supuesto peculado en omisión, figura inexistente, ni siquiera en el derecho penal, peor en materia de derecho político constitucional. La razón debidamente justificada de por qué hay una grave crisis política que se arrastra a lo largo del tiempo, incluido la falla del debido proceso y la voracidad de esa oposición política, es un criterio de valoración del jefe de Estado. Hoy, ayer, la semana pasada, es un asunto de interpretación a juicio del mandatario, que él ha considerado que este es el momento oportuno. Hay unos que por ahí se sorprenden. Hasta los opositores dicen que ayer les fue bien. Los opositores son los que dicen que no tienen los votos. Ellos, yo nunca he hablado de votos. Jamás conté votos. Yo estoy en otros temas, el gobierno está en un tema preocupado por la realidad del país y de los ciudadanos. El porqué de la fundamentación de la decisión del presidente está en el decreto ejecutivo. El cuándo es una valoración personal del presidente de la República. Ministro, a partir de ese momento el gobierno tiene carta blanca para gobernar por decreto en todas las áreas. Mi querido Roger, ¿cómo estás? Carta blanca en una democracia no tiene nadie. Nadie. Todo el mundo está sujeto al ordenamiento jurídico. Y como manifesté hace unos minutos, la Constitución, en ese artículo 148, donde todos, gobierno incluido, deben ampararse, señala que los decretos leyes solo son en materia económica. Los decretos regulares de política pública, asignación de funcionarios, de toma de decisiones, de reglamento, no tienen esa cuestión de dictamen de acuerdo. Son decretos normales, decretos que tienen carácter de ley, es decir, obligatorios, normativos solo en materia económica. Ministro, ¿aceptaría usted una precandidatura a la presidencia en caso que se lo propongan? No es momento de hablar de eso, mi querido amigo. Un gusto. Ayer hablé varias veces contigo. Interesante la forma en que entrevistas. Así que no es el momento. Ahorita estamos en una cuestión trascendental para el país. No estamos hablando de personas, estamos hablando de país. Que el Ecuador está primero y que aquí cada uno ha puesto su parte y que al día de hoy se ha aplicado, amparado en la Constitución, un artículo por el cual se disuelve constitucionalmente la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones anticipadas. Es importante vincular los dos actos. No son separados, son vinculantes. Es disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones generales anticipadas. La agenda del presidente para esta tarde, ministro, nada más. La agenda. Siguen reuniones, así como tuvo hoy día de gabinete, con cuerpo diplomático, va a recibir a muchos actores sociales, muchos actores políticos. Tenemos que informar, explicar, también escuchar, obviamente, y seguir gobernando y tomar decisiones a favor de los grandes intereses. Sobre la seguridad de la ciudad, ministro, sobre la seguridad de la ciudad, sobre la seguridad de la ciudad, a conversar con el alcalde, es decir, la vida diaria de los ciudadanos. Saludo en general. Seguridad es importantísima, eso es lo que nos debe unir. Ese es el acuerdo sobre lo fundamental que necesita el Ecuador. En muchas cosas puede haber disensos. De hecho, las diferencias son propias de la democracia. No hay por qué tenerles miedo. Pero en seguridad, con los diversos actores políticos, partidos, la próxima asamblea, ¿por qué no? En la oportunidad especial que tuvo, con los alcaldes, con los prefectos.
Esa es la unidad de propósito que requiere el Ecuador. Ahora inclusive, reforzados por los nuevos planes de seguridad, comandados por los nuevos secretarios de seguridad y consejeros de seguridad, donde se ha visto algunas mejoras al respecto. Así que ojalá este es el primer día a pocas horas de vigencia, pero no tiene por qué trastocar los planos de diálogo permanente con todas las autoridades, incluyendo el burgomaestre de la ciudad capital. Señor ministro de la data, ¿cómo está? De la data. Un mensaje que usted le quiere enviar a todos los ciudadanos que de cierta forma están en incertidumbre por lo que hoy el presidente de la República ha decretado. Estamos aquí justamente para dar certidumbre dentro de la incertidumbre. De los que hablaban de la estabilidad y lo que proponían era la vorágine y la irracionalidad. Esta medida le da, como debe ser siempre, al pueblo la oportunidad de ser actor con su poder de decisión. Muchas gracias a todos, por favor. Diario del Comercio. Respecto de los bonos, entiendo que puede tener una base en el bono del riesgo país ha sido una evaluación. Bueno, es que el riesgo país ha sufrido por algo que lo escribía un gran colaborador que está aquí. El enemigo público número uno de la economía del Ecuador, ¿quién fue? Los asambleístas, pues. Que durante 5 meses se metieron en esta trama sin fondo. Yo no digo que no finalicen. Yo no digo que no controlen al poder. Esa es su razón de ser. Pero generaron tal nivel de caos porque nunca les importó el país, sino saciar venganzas personales, crear el manto de la impunidad y como algunos pescan a río revuelto y otros seguir fuera del radar. Nunca les importó la economía. Absolutamente. Creo que una vez que se consolide esto va a haber muchísimas certezas al respecto, porque nada más que este tipo de sensación de seguridad. Y recordemos, los problemas de democracia se resuelven siempre con más democracia. Y dijo el vicepresidente. Sí, de hecho pasó toda la mañana junto al presidente. Vimos juntos inclusive algunos noticieros y unas entrevistas muy interesantes que pasaron en la mañana de hoy. De hecho hay un testimonio gráfico al respecto que está en las redes sociales. Ahora sí.